Bueno, para el problema 3 es aplicando el método de nodos y nos pide determinar la corriente en la bobina 2 aplicando el método de nodos, como ya acabo de decir. Y bueno, pues tenemos como en los ejercicios anteriores, el circuito y los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar todo esto y nos queda tal que así. Nos queda como la fuente de voltaje, el nodo 1, que en este caso ya no es Z1, es Y1, Y2, Y3 y Y4, ¿no? Queda aclarar que Y3 está acompañado por la bobina y la resistencia, vaya. Pero en este caso no será como en el anterior, que por ejemplo en este calculamos la resistencia, la bobina y el capacitor. En este caso solo vamos a calcular la bobina porque es pues lo único que ocupamos. Y bueno, aquí la impedancia en L1, en la bobina 1, en la bobina 2, la 3 y la 4, que esto es como las anteriores, se multiplica J por W, que en este caso W son 1000 radianes sobre segundos. Aquí está, bueno, aquí era 1000, no 100, confundí ese dato. Ajá. Y bueno, ya quedó. Entonces W es 1000 sobre radianes sobre segundos y la fuente de voltaje se queda igual, 4.24 los 50 grados, ¿no? Aquí no se ve, pero son 50 grados. Y bueno, en este caso es W por la bobina, que en este caso, como está en milihenrios, lo multipliqué por 10 a la menos 3 para que me pueda dar el resultado correcto. Y bueno, es esto multiplicado por esto y al final queda el mismo resultado, solo que ya no en milihenrios, sino digamos que en henrios, pero en este caso no son henrios. En este caso nos queda como 0.125 J ohms y para la bobina 2 es más de lo mismo. Y bueno, así en la 3 y la 4. Y bueno, ahora pasamos con la conductancia, que ya la tenemos acá. Aquí no se ve, había puesto R, pero es G3. Y aquí le puse más a fondo, ¿no? Es G3. Y bueno, es 2 volts, es lo mismo. Y bueno, para los acoplamientos ya los sabíamos, ya los tenemos, pero falta pasarlos. En este caso también es multiplicado por W por un 0.1 por 10 a la menos 3 y nos queda lo mismo, pero ya no en mili, ¿no? Y bueno, aplicamos leyes de Kirchhoff de corriente y nos queda que la bobina 1 es igual, bueno, esto es por ley de Ohm, el voltaje 1 menos el voltaje en la fuente de voltaje. En la voltaje 1, ¿por qué? Pues porque es el voltaje 1, bueno, el nodo 1 y el nodo 2. Cabe aclarar que aquí el nodo 1 ocupa la bobina 1, la 2 y la 3, y el nodo 2 ocupa la bobina 4, la resistencia, y la bobina 3, es decir, la bobina 3 está acompañada, bueno, más bien comparte con el nodo 1 y el nodo 2. Y bueno, lo mismo queda para la bobina 2, que es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 dividido sobre, digamos, la resistencia, pero no es resistencia, es el valor de la bobina, que la tenemos acá, que era 0.25, es aquí está, 0.25 J ohms. Y bueno, para el nodo 1 nos queda tal que la fórmula, bueno, obviamente la sumamos, y bueno, las tensiones nos quedan como 0.1 J por la corriente 2 más 0.1 J por la corriente 3. Esto, como dije, porque está acompañada y pues ya las habíamos calculado acá. Entonces nos queda, sumamos todo esto y nos queda tal que así. Para el nodo 2 nos queda más de lo mismo, sumamos la bobina en 2, 3 y 4. Bueno, igual con los acoplamientos nos queda tal que así. Y como dije, lo sumamos. Y bueno, esto nos queda así. Ahora para las corrientes, la corriente en L1 nos queda aplicando leyes de Kirchhoff de corriente. Como la anterior ya visto, nos queda que es el voltaje en 1 menos la fuente de voltaje, bueno, menos la fuente de voltaje sobre la bobina, que es 0.125 J. Y bueno, lo mismo para la corriente en L2 y la corriente en L3. Y aquí el ejercicio nos pide encontrar la corriente en L2 y bueno, aquí ya la tenemos, ¿no? Que es menos perdón, la fuente de voltaje 1 menos la fuente de voltaje 2, pero pues no tenemos ninguna de estas dos incógnitas. Entonces lo que tenemos que es pasarnos a los nodos y nos queda tal que así, como
ya encontramos la corriente en L3, que es lo que se multiplicaba con los acoplamientos, pues nada más reemplazamos. En este caso reemplazamos y nos queda tal que así. Ahora vamos a simplificar un poquito, y es que aquí pasé a menos 8J. ¿Por qué? Porque este es igual, se puede escribir como 1, o bueno, más bien esto se puede escribir aparte. Nos queda tal que voltaje 1 menos voltaje, voltaje 2 sobre 1 es lo mismo que multiplicar. Bueno, esto es lo mismo que multiplicar el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 1. Y quedó 1 sobre, bueno, 0.125, ¿no? Y como es lo mismo, pues lo podemos separar. Entonces nos queda como, bueno, esto sobre esto es esta mismo, ¿no? Entonces se queda así. Y esto, metiendo la calculadora ya con números complejos, nos da que 1 sobre 0.125J es igual a 8. Y bueno, por eso es que lo cambié. Pero, bueno, por eso fue que lo cambié. Y queda así, para que no haya problema en este paso. Entonces, ya nada más, iba a decir que agrupamos, pero no. Multiplicamos o menos 8J por la fuente de voltaje. Bueno, esto queda como menos, cabe aclarar. Y bueno, multiplicamos menos 8J por la fuente por el voltaje en 1, por menos la fuente de voltaje. Y bueno, lo mismo para todo, ¿no? Y ya aquí ya lo multiplicamos, y ahora agrupamos términos semejantes. Por ejemplo, menos 8J, aquí menos 4J, porque comparten B1. ¿Y cuál otro? 0.4, ¿no? Aquí ya los tenemos agrupados, más B2, que son todos, sería, perdón, me confundí, sería 4J B2 sería menos 0.4, y bueno, aquí ya los tenemos, ¿no? Y bueno, esta pasa del otro lado, se despeja y nos queda tal que así. Esto es para el nodo 1, recordemos. Y bueno, simplificando un poquito más, nos queda, sumando y restando todo esto, nos queda menos 12J más 0.4 voltaje 1 multiplicado por B1, perdón, más 4J menos 0.2 multiplicado por B2.